Berenice Edgar Allan Poe, 1835, resumen. El narrador de la historia se llama Egaeus, un hombre de salud frágil y de carácter melancólico. Vive en una mansión antigua, sumido en pensamientos filosóficos y obsesivos. Tiene una prima llamada Berenice, que contrasta totalmente con él. Ella es vital, alegre y llena de energía. Sin embargo, la tragedia irrumpe cuando Berenice enferma de epilepsia y catalepsia, lo que deteriora su cuerpo y espíritu. Su belleza se va consumiendo, pero hay algo en ella que despierta una inquietante obsesión en Egaeus: sus dientes. Egaeus padece una especie de monomanía, obsesión enfermiza con un solo detalle. Poco a poco deja de ver a Berenice como persona y solo puede pensar en la perfección de su dentadura. La visión de sus dientes se convierte en una fijación insoportable. Un día, mientras él está perdido en sus ensoñaciones, se le comunica que Berenice ha muerto y ha sido enterrada en la cripta familiar, como era costumbre en su linaje. Esa misma noche, Egaeus despierta de un extraño sopor, con las ropas manchadas de tierra y un presentimiento oscuro que no logra comprender. Poco después, los sirvientes irrumpen horrorizados. Han encontrado señales de que Berenice no estaba realmente muerta. Entre la confusión, Egaeus descubre junto a él una caja de instrumentos, y en su interior, envuelto en paños, reposa aquello que delataba el objeto de su obsesión. Temas principales. Obsesión enfermiza. La mente de Egaeus se concentra en un solo detalle hasta perder la razón. Miedo a la catalepsia. En la época de Poe, era frecuente el terror a ser enterrado vivo. Lo macabro y grotesco, el contraste entre la belleza de Berenice y la violencia de la mutación. La locura. Poe explora la fragilidad de la mente humana y su descenso en lo irracional. Edgar Allan Poe. El barril de amontillado resumen. La historia está narrada en primera persona por Montresor, un noble italiano que busca vengarse de un conocido llamado Fortunato. Según él, Fortunato lo ha ofendido gravemente, aunque nunca aclara de qué manera, y ha jurado tomar una venganza perfecta, que su enemigo sufra y que él mismo no sea descubierto jamás. Aprovechando la fiesta de carnaval, Montresor encuentra a Fortunato en la calle, ebrio y disfrazado de bufón. Fingiendo cordialidad, lo invita a su palacio para que pruebe un raro vino que acaba de adquirir, un supuesto amontillado. Fortunato, experto en vinos y muy orgulloso de su conocimiento, acepta la invitación, decidido a demostrar su superioridad en la cata. Montresor lo conduce a las catacumbas de su familia, un lugar húmedo, oscuro y lleno de huesos apilados. Durante el descenso, le ofrece más vino para mantenerlo borracho y confiado. Fortunato tose por la humedad, pero insiste en seguir. Montresor lo alienta, fingiendo preocupación y cortesía. Finalmente, llegan a una recámara profunda. Allí, Montresor encadena a Fortunato contra la pared y comienza a levantar un muro de ladrillos, bloqueando la salida. Al principio, Fortunato cree que es una broma pesada, pero poco a poco se da cuenta del horror: está siendo sepultado. Sus gritos desesperados resuenan en las catacumbas, pero Montresor los silencia con el eco de los huesos y la risa cruel. Cuando coloca la última piedra, Fortunato apenas puede emitir un tintineo con los cascabeles de su disfraz de bufón. El relato concluye con Montresor revelando que han pasado 50 años desde aquella noche, y que el cuerpo de Fortunato nunca fue descubierto. La última frase resuena con escalofrío: en paz descanse. Temas principales. La venganza, fría, calculada y sin remordimientos. El engaño. Montresor juega con la confianza y el orgullo de Fortunato hasta el final. El encierro y la muerte, el miedo a quedar atrapado sin escapatoria. La locura racionalizada. Montresor justifica su crimen como si fuera un arte. El corazón delator. Resumen. El narrador, cuyo nombre nunca se menciona, insiste en que no está loco, aunque desde el inicio queda claro que su mente está perturbada. Explica que vivía con un anciano al que decía querer, pero había algo en el que lo obsesionaba: su ojo enfermo, descrito como un ojo vultúrico, blanco y opaco, que lo llenaba de un terror irracional. Esa obsesión lo llevó a planear el deceso del viejo. Durante varias noches, con extremo cuidado, se acercaba sigilosamente a la habitación de la víctima mientras dormía, observando su ojo cerrado. No se decidía a hacerlo pasar a mejor vida hasta que lo encontrara abierto,
pues era el ojo lo que odiaba, no al anciano en sí. Finalmente, una noche el anciano despertó y el narrador vio claramente el ojo mirándolo. Presa de furia y miedo, lo atacó, sofocándolo. Después, con una calma calculadora, partió el cuerpo y lo ocultó bajo las tablas del piso de la habitación, convencido de haber cometido el crimen perfecto. Al poco tiempo, la policía llegó tras escuchar gritos en la noche. El narrador, confiado en su astucia, los recibió amablemente y los condujo a la habitación, colocándose a conversar con ellos justo encima del lugar donde yacía el cadáver oculto. Al principio todo parecía salir bien, pero pronto comenzó a escuchar un sonido bajo, repetitivo, el latido del corazón del anciano. Cada vez era más fuerte, más insoportable. Creía que los agentes también lo oían y se burlaban de él. Consumido por la culpa y el delirio, perdió el control. Confesó su crimen gritando que él mismo había ocultado el cuerpo, y pidió que levantaran las tablas del suelo. El cuento termina con su grito final, donde el narrador revela que el sonido que lo atormenta es el del corazón delator, símbolo de su propia conciencia culpable. Temas principales. La culpa, el verdadero castigo no es la justicia, sino la propia conciencia. La obsesión, el ojo del anciano se convierte en un símbolo de fijación irracional. La locura, el narrador cree estar cuerdo, pero su propio relato demuestra lo contrario. El corazón como metáfora, no es solo el órgano, sino la voz interior que no se puede silenciar. El cuervo. Resumen. Una noche oscura y fría, un hombre solo, sumido en la tristeza, lee antiguos libros para distraerse del dolor por la muerte de su amada Leonora, Lenore en el original. La habitación está en penumbras, y de pronto escucha un golpe en la puerta. Al abrir, no encuentra a nadie, solo la noche silenciosa que parece responder con un eco a su angustia. El ruido vuelve a escucharse, esta vez en la ventana. Al abrirla, entra un cuervo negro, que va a posarse solemne sobre el busto de Palas Atenea, justo encima de la puerta de la habitación. Sorprendido, el hombre le pregunta su nombre y el ave responde con una sola palabra: nunca más, nevermore. Esa respuesta, tan simple y repetida, lo inquieta profundamente. A partir de entonces, el narrador empieza a interrogar al cuervo, como si éste tuviera un poder sobrenatural. Le ruega saber si volverá a ver a Leonora en el más allá, si su alma tendrá consuelo, si habrá alivio a su tormento. El cuervo siempre responde lo mismo: nunca más. La repetición se convierte en un tormento. El hombre se desespera, grita, maldice al ave y a su fatal destino. Pero el cuervo permanece inmóvil, oscuro, con su mirada fija, como una sombra eterna que nunca se irá. El poema termina con el narrador derrotado, hundido en la desesperanza, mientras declara que su alma nunca podrá liberarse de la sombra del cuervo. Temas principales. La muerte y el duelo, la pérdida de Leonora es el centro del tormento del narrador. La obsesión y la locura, el protagonista busca respuestas imposibles en un ave que solo repite una palabra. El destino ineludible, el nunca más del cuervo representa lo inevitable, la muerte, la soledad, la imposibilidad de recuperar lo perdido. El símbolo del cuervo, un mensajero de la noche, de lo eterno e irremediable. El entierro prematuro. Resumen. El relato comienza con una reflexión sobre un miedo muy común en la época de Poe: ser enterrado vivo por error. El narrador describe varios casos documentados de personas que, a causa de enfermedades como la catalepsia o la parálisis, fueron dadas por muertas y sepultadas cuando en realidad aún vivían. Ese temor obsesiona al protagonista, quien sufre de una condición nerviosa que lo hace temer perder el conocimiento y despertar en una tumba. Su miedo crece tanto que decide preparar un sepulcro especial, una cripta construida con puertas fáciles de abrir desde dentro, provisiones de aire, campanas y mecanismos de escape, para asegurarse de nunca quedar atrapado. Un día, el narrador experimenta un ataque de catalepsia más largo de lo habitual. Al recobrar la conciencia, descubre que está en un lugar oscuro y cerrado. Siente las paredes frías a su alrededor y escucha el rumor de la tierra. Está convencido de que sus peores miedos se han cumplido. Cree haber sido enterrado vivo. El terror lo domina hasta que, poco a poco, comprende la verdad: no está en un ataúd,
sino en una pequeña embarcación en la que lo habían dejado durante una expedición de pesca. Sus amigos lo habían acomodado allí mientras descansaba inconsciente. El shock de esa experiencia lo transforma. El narrador reconoce que su obsesión lo había condenado a vivir esclavizado por el miedo. A partir de entonces, decide cambiar su vida, renunciar a las supersticiones y enfrentar el destino con más serenidad. Temas principales. El miedo al entierro en vida, muy real en el siglo XIX. La obsesión que convierte la vida en un tormento constante. El engaño de la percepción, pues el narrador confunde la barca con una tumba. La superación del miedo, al comprender que vivir aterrado equivale a estar muerto en vida. El gato negro. Resumen. El narrador, que cuenta su historia desde prisión, recuerda cómo pasó de ser un hombre bondadoso y amante de los animales a alguien dominado por el vicio y la ira. Vivía con su esposa y varias mascotas, entre ellas un gato negro llamado Plutón, al que apreciaba más que a todos. Con el tiempo, su carácter cambió. Bajo la influencia del alcohol, se volvió irritable y agresivo. Su relación con Plutón se deterioró, y un día lo trató con una crueldad que nunca pudo perdonarse. Poco después, un incendio destruyó su casa, y entre las ruinas apareció una imagen que lo llenó de inquietud, la silueta de un gato. Tiempo más tarde, conoció a otro gato muy parecido a Plutón, aunque con una mancha blanca en el pecho. Al principio lo recibió con cariño, pero pronto empezó a sentirse incómodo con su presencia. El animal lo seguía constantemente, y la mancha parecía tomar la forma de un símbolo siniestro. Aquella visión alimentaba su miedo y su paranoia. Su ánimo se volvió cada vez más sombrío, y en un momento de furia terminó cometiendo un acto terrible contra su propia esposa. Para ocultar lo sucedido, decidió encerrar el secreto en una pared del sótano. Durante algunos días creyó haber escapado a las sospechas, pero cuando la policía registró la casa, un ruido extraño surgió de aquella pared recién construida. Al derribarla, la verdad quedó al descubierto, el cuerpo oculto, y el gato negro, que había permanecido dentro, revelando lo que él intentó esconder. El narrador termina confesando que fue su propia obsesión y culpa lo que lo llevó a la ruina, simbolizada en ese gato que parecía perseguirlo más allá de toda lógica. Temas principales. El alcoholismo como camino hacia la degradación moral. La violencia y la pérdida del control sobre uno mismo. El simbolismo del gato negro, asociado a la superstición, la muerte y la culpa. La conciencia del narrador, proyectada en el animal que lo delata. El pozo y el péndulo. Resumen. El narrador, cuya identidad nunca se menciona, es condenado por la Inquisición española. No se describen sus crímenes, solo su sentencia a sufrir tormentos en una celda oscura. Cuando despierta, se encuentra en una habitación completamente negra. Tanteando las paredes, descubre un enorme pozo en el centro, al borde del cual estuvo a punto de caer. Comprende que aquel abismo es un instrumento de muerte preparado para él. Después, pierde el conocimiento y al recobrarlo se halla atado a una tabla. Encima de él, un péndulo metálico con una afilada hoja comienza a descender lentamente, balanceándose cada vez más cerca de su cuerpo. El narrador, aterrado pero ingenioso, logra atraer ratas hacia sus ligaduras untándolas con comida, y los animales lo liberan antes de que la cuchilla lo alcance. Cree haber escapado, pero las paredes de la celda empiezan a calentarse y a moverse, empujándolo hacia el centro, donde se abre el pozo como única salida. Desesperado, está a punto de caer en el abismo cuando, en el último instante, una mano lo rescata. Las tropas francesas han tomado la ciudad y lo salvan de su suplicio. Temas principales. El miedo a la muerte. Poe convierte la espera de la ejecución en una tortura psicológica. El ingenio humano, incluso al borde del abismo, el narrador lucha por sobrevivir. La Inquisición, símbolo de un poder opresivo y cruel. La esperanza al límite, la salvación llega en el instante final, como un giro inesperado. El retrato oval. Resumen. Un viajero herido busca refugio con su criado en un antiguo castillo abandonado. En medio de la noche, incapaz de dormir, enciende una vela y comienza a observar los cuadros que adornan la habitación donde descansa. Entre todos, uno en particular lo impresiona, un retrato ovalado de una joven mujer,
tan realista que parece tener vida propia. Intrigado por la pintura, hojea un libro que encuentra en la habitación y allí descubre la historia del cuadro. El texto cuenta que el artista que lo pintó estaba profundamente enamorado de su esposa, una mujer bella y llena de vitalidad. Ella aceptó posar para él, aunque no compartía su obsesión por el arte. Día tras día, el pintor trabajaba sin descanso, abstraído por completo en su creación, mientras la joven iba perdiendo fuerzas en silencio. Finalmente, cuando el maestro dio la última pincelada y exclamó que había logrado la obra perfecta, se dio cuenta demasiado tarde de que su modelo había muerto. El cuadro había capturado su belleza para siempre, pero al precio de su vida. Temas principales: el arte y la vida, el dilema de si la creación artística puede consumir lo humano. La obsesión, el pintor sacrifica el amor y la vida por su devoción al arte. El retrato como símbolo, lo inmortal en el lienzo contrasta con lo efímero de la existencia. La ironía trágica, el momento de la perfección artística coincide con la pérdida definitiva. La caída de la casa User. Resumen. El narrador, un amigo de la infancia de Roderick Usher, recibe una carta urgente en la que su viejo amigo le pide que vaya a visitarlo, pues se encuentra enfermo y angustiado. Al llegar, se encuentra con la mansión User, un edificio lúgubre, rodeado de un estanque oscuro, con grietas que recorren su estructura, como si el lugar compartiera la decadencia de quienes lo habitan. Dentro conoce a Roderick, que sufre una extrema sensibilidad a la luz, los sonidos y las sensaciones. También se entera de la enfermedad de Lady Madeline, la hermana gemela de Roderick, quien padece extraños episodios de catalepsia. Ambos hermanos parecen ligados por un destino sombrío, como si la vida de la casa y la de ellos estuviera entrelazada. Con el paso de los días, la salud de Madeline empeora y finalmente muere, o al menos eso creen. La entierran en una cripta subterránea de la misma mansión. Desde entonces, el ánimo de Roderick se hunde aún más, se muestra paranoico, escucha ruidos extraños y asegura que su hermana aún está viva. Una tormentosa noche, el narrador intenta calmarlo leyendo en voz alta una novela de caballerías. Pero los sonidos del libro parecen responder con ecos reales dentro de la casa, golpes, crujidos, gemidos. De pronto, Roderick confiesa con terror que han enterrado a Madeline viva. En ese instante, la puerta se abre violentamente y aparece Lady Madeline, cubierta con sudarios y tambaleante, en sus últimos momentos de vida. Se abalanza sobre su hermano, y ambos caen juntos, fallecidos. El narrador huye aterrado y, al mirar atrás, presencia el colapso final, la casa User se derrumba, hundiéndose en el estanque, como si desapareciera junto con la última de su estirpe. Temas principales. La decadencia. Tanto la familia como la mansión se consumen juntas, reflejándose una en la otra. La enfermedad y la locura. Roderick es símbolo de una mente quebrada por el miedo y la obsesión. La catalepsia y el entierro prematuro, uno de los miedos recurrentes en Poe. La unión entre lugar y destino. La casa User no es solo un escenario, sino un personaje más que perece con sus habitantes. La máscara de la muerte roja. Resumen. En un país devastado por una plaga terrible llamada la muerte roja, cuyas víctimas mueren rápidamente en medio de horribles síntomas, el príncipe próspero decide escapar del desastre junto con un grupo de nobles. Para ello, se refugia en una abadía fortificada, aislada del mundo exterior, con la esperanza de esperar allí hasta que la peste desaparezca. Dentro de la abadía, organizan un baile de máscaras fastuoso, lleno de lujo, música y extravagancia, como si pudieran burlar la tragedia con diversión y exceso. El palacio cuenta con 7 salas diferentes, cada una decorada con un color distinto, pero la más extraña es la última, una habitación negra con ventanas rojas y un enorme reloj de ébano que, al sonar cada hora, detiene la música y llena de inquietud a los invitados. En medio de la fiesta, aparece un misterioso enmascarado disfrazado como una víctima de la muerte roja. Su presencia provoca horror, pues parece una burla cruel en un lugar donde la peste es el enemigo más temido. El príncipe, indignado, intenta enfrentarlo y lo sigue hasta la sala negra. Al tocarlo, Próspero cae muerto. Los demás invitados se lanzan sobre la figura, pero descubren con espanto que no hay nadie bajo el disfraz. El intruso es en realidad la propia muerte roja, que ha entrado en la abadía.
Uno a uno, los invitados caen sin poder escapar. Al final, la plaga reina sobre la abadía y el reloj de ébano se detiene para siempre. Temas principales. La inevitabilidad de la muerte. No importa cuánto poder o riqueza se tenga, la muerte siempre alcanza a todos. El exceso y la decadencia. Los nobles intentan ignorar el sufrimiento del mundo con fiestas, pero no logran escapar de su destino. El simbolismo de los colores y las alas. Representan las etapas de la vida, culminando en la habitación negra con rojo, símbolo de la muerte. El tiempo, el reloj marca la cercanía inevitable del final. Los crímenes de la calle Morgue. Resumen. El narrador presenta a su amigo Auguste Dupin, un hombre francés con una mente brillante para la observación y la deducción lógica. Ambos viven en París y pasan mucho tiempo leyendo y conversando hasta que la ciudad se ve sacudida por un caso espantoso, el misterioso doble crimen de Madame L'Espanaye y su hija Camille, en su residencia de la calle Morgue. Los vecinos aseguraron haber escuchado gritos aterradores, y al entrar en la casa hallaron un escenario caótico. La policía quedó perpleja, la puerta estaba cerrada desde dentro, el desorden era incomprensible, y los testigos hablaban de una voz extraña que nadie podía identificar en idioma alguno. Dupin, intrigado, comienza su propia investigación. Observa los detalles que otros pasan por alto, la fuerza desmesurada que debió de intervenir, ciertos cabellos hallados que no correspondían a los de ningún ser humano, y la desconcertante diversidad en los testimonios. Todo esto lo lleva a una conclusión inesperada. Su razonamiento lo conduce a descubrir que el responsable no era un asesino común, sino un ser extraordinario, un orangután que había escapado de su dueño, un marinero maltés. El animal, en su intento de imitar acciones humanas, provocó la tragedia con una violencia irracional. Dupin localiza al marinero, quien, al ser confrontado, confirma la historia. Así, el enigma queda resuelto gracias al ingenio y la lógica de Dupin, frente a la torpeza de la policía parisina. Temas principales. El nacimiento del género detectivesco, Dupin como precursor de los grandes investigadores literarios. La lógica y la observación, la razón ilumina lo que parecía imposible de explicar. La fragilidad de los testimonios humanos, lo que la gente cree oír o ver no siempre refleja la verdad. El contraste entre misterio y claridad, del desconcierto inicial al orden que aporta la deducción. Manuscrito hallado en una botella. Resumen. El narrador comienza presentándose como un hombre escéptico y racional. Tras perder a su familia y fortuna, decide embarcarse en un viaje por mar desde Java. Durante la travesía, el barco en el que viaja es sorprendido por una tormenta descomunal que destruye la embarcación. El narrador y un marinero logran sobrevivir en una pequeña chalupa. La tempestad los arrastra hasta un navío gigantesco y misterioso, muy distinto a cualquier embarcación conocida. El narrador consigue abordarlo, pero su compañero muere en el intento, dejándolo completamente solo entre desconocidos. En cubierta descubre a la tripulación, marineros extraños, de aspecto sombrío y silencioso, que parecen no notar su presencia. Su comportamiento, rígido y ajeno al mundo, le hace pensar que no son del todo humanos o que pertenecen a otra era. El barco, enorme y antiguo, navega sin rumbo aparente hacia regiones heladas del sur. Todo lo que rodea al narrador, el silencio de la tripulación, la magnitud del navío y el avance hacia lo desconocido, aumenta su sensación de fatalidad. Finalmente, la nave es arrastrada por una corriente monstruosa, un torbellino que conduce hacia un abismo insondable. Convencido de que no sobrevivirá, el narrador escribe su experiencia en un manuscrito y lo arroja al mar en una botella, con la esperanza de que alguien, algún día, encuentre su testimonio. Temas principales. El mar como lo desconocido, vasto, indomable y lleno de misterios insondables. El destino inevitable, la sensación de estar atrapado en una fuerza que no se puede controlar. Lo fantástico y lo extraño, la tripulación espectral y el barco imposible evocan lo sobrenatural. La narración como legado, el manuscrito es un intento de vencer al olvido y dejar constancia de la experiencia. El escarabajo de oro. Resumen. El narrador viaja a la isla de Sullivan, cerca de Charleston, para visitar a su amigo William LeGrand, un hombre excéntrico venido a menos que vive de forma aislada junto a su criado, Júpiter.
Un día, Legrand encuentra un extraño insecto dorado con forma de escarabajo, de apariencia tan peculiar que despierta su obsesión. Poco después, muestra al narrador un pergamino con símbolos misteriosos que, tras un análisis, resulta ser un criptograma. Legrand, demostrando gran ingenio, logra descifrar el mensaje oculto. Se trata de unas instrucciones secretas que señalan la ubicación de un tesoro enterrado por el famoso pirata el Capitán Kidd. Junto con Júpiter y el narrador, emprende la búsqueda siguiendo las pistas del mensaje. Tras resolver varios acertijos y superar momentos de tensión en el bosque, logran dar con un cofre enterrado. Dentro descubren una enorme cantidad de riquezas, monedas antiguas, joyas, oro y piedras preciosas. El hallazgo transforma a Legrand, que pasa de la pobreza a la fortuna gracias a su inteligencia y su capacidad para ver más allá de lo aparente. Temas principales: la criptografía y el ingenio. Poe muestra su fascinación por los códigos y el razonamiento lógico. La obsesión. Legrand se entrega por completo al misterio del escarabajo. La aventura y el tesoro. Evocación de historias de piratas y tesoros escondidos. El contraste social, de la pobreza y el aislamiento a la riqueza inesperada.